En esta oportunidad realizaré algunos comentarios de la película Plegarias para Bobby. Por esto es que tienen que ver Prayers for Bobby, una historia de fe, amor y una transformación increíble. Prayers for Bobby es una película muy fuerte que nos muestra la tensión entre las creencias religiosas y lo que de verdad es la diversidad sexual. Pasa en 1982 y cuenta la historia de Bobby Griffith, un muchacho gay que crece en una familia cristiana muy conservadora. Bobby sufre mucho porque su mamá no acepta cómo es él. Por la discriminación y porque no lo entienden, él cae en una depresión muy fuerte que trágicamente hace que se quite la vida. Lo más importante de la película se centra en la mamá de Bobby, Mary Griffith. Después de que Bobby muere, ella se enfrenta a sus propias ideas equivocadas y cambia muchísimo. Mary se vuelve una defensora de los derechos de las personas LGBTQ+, y así encuentra una forma de recordar a su hijo con aceptación y amor. Prayers for Bobby es más que solo una película. Es como un llamado para ponernos en el zapato del otro, para entender y para tener el valor de cambiar. ¿Cómo podemos juntar la fe y el ser buena gente con los demás en nuestra vida? El tema se trata precisamente de la confrontación de los prejuicios religiosos y mostrar el proceso de conversión de una madre, desde el rechazo hasta la aceptación de un hijo gay. Lamentablemente fueron consecuencias extremas. La primera escena que escogí fue cuando Bobby se ve descubierto o encarado por la familia, especialmente por la mamá, entonces tiene que confesar su homosexualidad. Aquí claramente es una muestra del conflicto que existe entre la fe y la realidad. La mamá todavía le dice que eso es curable, que lo va a curar. Y él dice que lo lamenta y que no lo puede evitar. Siguiéndolo en la fe y realidad está la pregunta sobre la dignidad de la persona. ¿Es posible amar a alguien mientras se rechaza su orientación? Aquí lo divido en 5 espacios, por decirlo así, ¿verdad? Primero, el secreto de Bobby, él lo tenía oculto. Luego, en un momento, lo tuvo que revelar. Y ahí mismo enfrentó un rechazo, que él lo sintió hacia la persona. Probablemente era un rechazo a su orientación, pero él lo sintió hacia la persona. Luego, el intento de cura por medio de la oración, una creencia, si lo miramos así, un tanto fundamentalista. Y esto degenera en el sufrimiento de Bobby, que se siente culpable y aislado. El tratar de interpretar este hecho va desde interpretaciones muy estrictas hasta muy compasivas. Por ejemplo, la madre pensaba hasta que había una cura con el hecho de orar. La iglesia dice que hay que ser compasivos, pero sostiene que el matrimonio es la única forma. Y Jesús es compasivo. Dentro de los escritos que se encuentran dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, está el Gaudium Spes en el 24, donde señala que el hombre es una criatura que hecha por Dios a imagen y semejanza y por lo tanto tenemos que ayudarnos entre todos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el inciso 2358 señala que los homosexuales hay que tratarlos con respeto. La Carta de los Obispos del año 86 promueve el respeto a la dignidad humana. En los Evangelios de Mateo aparecen dos cuestiones muy importantes: amar al prójimo y no juzgar para no ser juzgados. En el Código de Derecho Canónico, en el inciso o en el canon 1055, expresa que el matrimonio es entre varón y hembra. Y Juan Pablo II, en Fieles Laicos, reconoce la dignidad humana, y la misma teología del pueblo promueve una experiencia popular para interpretar lo que las minorías necesitan, y entonces cuestiona. Aquí propongo lo mismo, una línea de tiempo, desde el rechazo total hasta la aceptación. Está la Carta de los Obispos, el Primer Testamento, las encíclicas, lo que dice el Papa y la teología del pueblo.
Esta escena 2 que escogí es muy impactante y muy cruda. Realmente Bobby se sentía abrumado por la condena religiosa, el rechazo de la familia y también por el engaño de su pareja, aunque en el resto de la película a esto no le dan tanta importancia. La tragedia es, se puede decir aquí, cuestiona el papel de la iglesia en el sentido de la educación, ¿verdad? Porque libera u oprime. Y por otro lado, tanto pudor, tanto norma, realmente es bueno para justificar la exclusión. Por lo que logré comprender el sistema, digamos, hago una propuesta de lo que para mí son los fundamentos de la inclusión pastoral. Por ejemplo, la teoría de la liberación y la teoría del pueblo hablan de la voz de las minorías para poder cuestionar el amor ágape, que realmente es la caridad, el respeto al cuidado pastoral, que es para evitar malos mayores hay que tener respeto. Luego la misericordia antes de juzgar y sobre todo no discriminar. Aquí también me refiero a un espectro que va desde el rechazo total hasta la aceptación. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI habla, digamos que un equilibrio entre la verdad y la caridad. La misma congregación de la fe habla del cuidado para evitar males mayores. El Papa Francisco en sus exhortaciones y encíclicas, las que se mencionan acá, pues o las que están escritas acá, son las que van hacia la persona. En esta última escena que escogí es cuando Mari habla en una convención. Ella defiende a la comunidad LGTB debido a que a su hijo ella lo trató con fanatismo, desinformación y le rompió el espíritu y por eso él tomó la decisión tan fatal. Ella argumenta que antes de decir amén siempre debemos recordar que hay un niño. Es un momento que como que es una reconciliación entre la fe y la compasión, donde se prioriza el amor ágape, que es en sí la caridad, sobre el legalismo que pudiera existir. El amor debe prevalecer. La fe y la compasión reconciliados. Un espíritu roto, en este caso defendiendo a una comunidad, pero realmente están defendiendo a la persona, donde se prioriza el amor ágape y la fe y la reconciliación. El camino hacia esa unidad, Fraterno Tutti, cabalmente habla de la fraternidad y una de Juan habla de que hay que eliminar el temor para llegar al amor y la fraternidad. Obteniendo algunas conclusiones, puedo decir que la moral juiciosa se dedica a condenar, no a acompañar. Se debe tener una reflexión compasiva, que es una base moral, que debe haber una interpretación pastoral, que escuche y acompañe. Y el acompañamiento es precisamente para no condenar. La película Plegarias para Bobby tiene como escenario el año 82. Este personaje es cisgénero, él nunca nació varón y nunca dijo que quería hacer otra cosa que no fuera varón, pero su orientación sexual es homosexual y actualmente entraría en lo que le llamamos diversidad de género. En ese año, en el ámbito social, cultural y religioso, la homosexualidad era vista desde una perspectiva negativa. No era sano ser así, era pecado. Independientemente, también la Organización Mundial de la Salud lo consideraba una enfermedad mental que se podía curar, eso hasta el año 90.
y los derechos humanos pues no existía como actualmente existen, una clara defensa hacia la diversidad de género. Lo referente a la Iglesia Católica, pues su pensamiento no ha cambiado. No se mira bien precisamente cualquier comportamiento homosexual, aunque siempre enmarcado dentro de la necesidad de tener compasión y caridad por estas personas, aunque también en la película la gran mayoría desde la perspectiva religiosa pues no lo hacía. Sobre todo la mamá pues sentía una vergüenza familiar.